¿Qué tal? Es un placer saludarte como siempre. Hoy hablaremos de algo muy importante. ¿Cómo hacer las paces con tu expareja? Bien, vamos a comenzar. Si estás aquí, es probable que quieras volver a estar con la persona que amas. Es triste que las cosas no terminaron bien entre ustedes y ahora te preguntas cómo hacer las paces, ¿verdad? ¿Le hiciste daño? ¿Hay algo que puedas hacer para mejorar las cosas ahora? ¿Hay algo que debes evitar hacer si no quieres empeorar las cosas? En este video repasaremos lo que se debe y no se debe hacer en este tipo de situaciones y la mejor forma de acercarte a tu objetivo de hacer las paces con la persona con la que quieres estar. Esto es clave para eventualmente restaurar la relación entre ustedes, por lo que debes tener cuidado de no cometer errores. Primero, ¿por qué es tan importante hacer las paces cuando lastimas a alguien? Para algunas personas no hay nada más natural que disculparse cuando se dan cuenta de que han hecho algo mal. Para otros, sin embargo, hay algunas cosas que se interponen en su camino. Cosas como el infaltable orgullo, la vergüenza o incluso la negación pueden evitar que una persona intente hacer las paces con la persona que lastimó. Cuando lastimas a alguien, la percepción que esa persona tiene de ti cambia totalmente. Puedes sentir que le faltaste respeto sin importancia para ti y puedes sentir que no eres la misma persona, por lo que ya no hay razón para que invierta en ti. Dependiendo de lo que sucedió entre ustedes, la confianza que te tiene esta persona podría romperse seriamente. Si deseas superar este periodo y finalmente reconstruir una relación sólida entre ustedes, será necesario darte cuenta. No puedes pasar por alto un problema serio y esperar que tu ex simplemente lo olvide. Esconder los problemas no los hace desaparecer. De hecho, si no se trata el problema, ello puede causar un profundo resentimiento hacia ti en tu ex. Este resentimiento hará que sea mucho más difícil para ti derribar sus barreras y construir una relación saludable nuevamente. Miro mucha gente tener problemas para pedir perdón. Saben que hicieron algo mal, pero luchan por no pedir disculpas. Esto es común cuando una persona tiene problemas de orgullo, pero también cuando siente que su ex le ha lastimado en el pasado y no se disculpó ni trató de hacer las paces. Todo por culpa del orgullo de ambos lados. Debes hacer que comprenda que le respetas, que puede confiar en ti, que no eres egoísta ni orgulloso o orgullosa y que tienes en mente los mejores intereses de la relación. Segundo, ¿de qué cuidarte al disculparte con tu ex? Antes de hablar de los procedimientos, hay una cosa más que quiero decirte. En todos mis años de experiencia en amor y relaciones, hay un fenómeno común que he visto en personas que quieren recuperar a sus exparejas. Ese fenómeno es intentar asumir la culpa de toda la situación. Quiero advertirte que no hagas esto. A veces te inclinarás a pensar que deberías asumir la culpa de toda la situación, no porque en realidad sea tu culpa, sino porque te devuelve el control de la situación. ¿O eso crees? Claro, nadie de nosotros es perfecto, pero no quiero que te culpes de la situación si no eres la raíz. Hace poco trabajé con una persona de nombre Carla. Se puso en contacto conmigo porque quería hacer las paces con su exnovio. Habían estado saliendo durante algunos años y se separaron por diferentes razones. Una de esas razones fue la falta de comunicación. En pocas palabras, ella me pidió ayuda para hacerle entender que lo lamentaba de verdad, pero también vi que le estaba entregando todo el poder. Al hablar de su situación, vi que ella no era la raíz de todos los problemas, pero estaba tratando de asumir la responsabilidad de todo. Como acabo de decirte, algunas personas hacen esto sin saberlo porque les hace sentir que tienen el control de la situación. Al trabajar con Carla, analizamos lo que podría haber hecho de manera diferente en la relación y trabajamos para encontrar soluciones. También la ayudé a comprender que ella solo tiene el control de sus propias acciones y no debe asumir la responsabilidad del comportamiento de su ex. Ten en cuenta que este es un camino de dos vías y el significado de las disculpas es que ambos hagan las paces. Mantener los ojos abiertos y ser honesta contigo sobre toda la situación es crucial. Cuando desees seriamente volver a estar con alguien, tendrás que esforzarte por perdonarse el uno al otro, por todo lo que pudo haber pasado en el pasado. Definir soluciones concretas a largo plazo y trabajar juntos para desarrollar una relación completamente nueva. Entonces, esto nos lleva a cómo hacer las paces con tu ex. Tercero, cómo hacer las paces con tu exnovio o exnovia. Una de las mejores herramientas para hacer las paces con alguien es la carta escrita a mano.
Si estás familiarizado o familiarizada con nuestra filosofía de trabajo, probablemente ya hayas oído hablar de ella. Cuando pasamos por una ruptura y estamos heridos o nos sentimos culpables por algo que hicimos, nuestras emociones están por todos lados, desbordadas. Todo lo que quieres hacer es hacer las paces con tu ex, pero te estás dando cuenta de que esto es difícil de hacer. Él o ella no quiere escucharte, no puedes pronunciar bien las palabras y cada vez que intentas hablar del tema, parece que empeora las cosas. Es normal que las tensiones aumenten en este momento. Eso significa que tienes que dar un paso atrás. Ahora es el momento de darle a tu ex algo de tiempo y espacio para que las emociones se calmen. Cuando una persona está molesta, no será tan receptiva a escucharte, incluso si estás tratando de hacer las paces. De manera similar, a veces su orgullo le impide escucharte o hablarte. Aquí es donde entra en juego la carta y las letras. Cuando intentas disculparte con tu ex, esta es una de las cosas más poderosas que podrías hacer. Escribir una carta de disculpas a la persona que amas te permite lo siguiente: darle el tiempo y el espacio que necesita para trabajar con sus emociones, dejar que las tensiones entre ustedes se enfríen, organizar tus pensamientos, pensar en soluciones aplicables, presentar tu punto de vista más clara y organizadamente y asegurarte de que no te interrumpa. Escribirle una carta a tu expareja es una forma no agresiva de hacer que te escuche. Puede leerlo cuando lo desee y no se sentirá obligado o obligada a hacer nada. Cuando escribas esta carta, me gustaría que estuvieras presente con los 5 sentidos y tener en cuenta algunas cosas. No escribas 5 páginas sobre lo triste que estás y cuánto extrañas a tu ex. Tus emociones deben mencionarse, sí, pero no debe ser el punto focal. En este momento, tu ex no quiere escucharte y ciertamente no debe parecer como que estás organizando una fiesta de pura lástima, ¿verdad? Pues no. En cambio, piensa en incluir estos elementos en tu carta. 1. ¿Cómo reconoces tus propias deficiencias? 2. Agradecerle por ayudarte a reconocer esas deficiencias. 3. Disculparte por no reconocerlos en la relación. 4. El hecho de que ahora comprendes y estás trabajando para corregirlos. Y 5. Comunicarle cómo estás realizando mejoras a largo plazo y buscando soluciones. Cada situación es por supuesto única, así que como dije, no dudes en pedir ayuda para enmendar las cosas con la persona que amas. Bien, y precisamente para ayudarte estamos aquí. Sé que quieres recuperar tu relación, recuperar a la persona que amas. Y hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que no cometas errores en el proceso. Guía de inicio. Así es, lo importante es iniciar con pie derecho. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es libre, como te dije. Un placer como siempre, un abrazo, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta el próximo video.